Bueno, pues estamos aquí con Alicia Blas y Ana Contreras, ambas profesoras de la RESAD, de escenografía y de dirección, y son las creadoras de las jornadas de teatro y feminismos que se vienen haciendo desde hace 5 años. Esta ha sido la 5ª edición. Eh, bueno, es un trabajo muy interesante de compartir ponencias, eventos, actos performativos, actos artísticos y de más diferentes tipos que no se me ocurre cómo denominar en torno a los feminismos y al teatro. Y bueno, pues contadnos un poquito cómo surge esta idea de crear este punto de encuentro. Pues mira, todo empezó hace 6 años, que en uno de los seminarios de pedagogía teatral que hacemos todos los años y que participamos un grupo de profesorado de la RESAD, pues uno de los temas que se trató o que aparecía para debatir era el asunto del feminismo. Entonces nosotras decidimos justamente trabajar sobre ese eje, porque en mi caso ese año estaba especialmente sensibilizada con cosas que ocurrían, que ya me habían pasado antes como profesora, pero ese año más. O sea, yo tenía un grupo de alumnos muy buenos, como siempre la RESAD, o sea, gente formada, con otras carreras, con una carrera profesional, etcétera, y sin embargo me sorprendía la manera en que leían los textos, y claro, les ponía en dirección de actores algunas escenas de pareja, chico-chica, o pareja, quiero decir, dos personajes, masculino y femenino. Entonces su manera de leerlo era siempre patriarcal, quiero decir, siempre era con un sesgo de género masculino. Mm, Es decir, ya la manera en que analizas el texto, en que lo sí. lees, quién es el protagonista, es el hombre por defecto. Mm, Da igual que sea el final de Casa de Muñecas y Nora decida irse y dar el portazo. sí. Siempre como lo veían, el protagonista era él. Luego, otra cosa que ocurría es cómo componían en escena, cómo se coloca en escena primero los estereotipos de Mm, género, ¿no? mm, El hombre o el personaje masculino se trataba con una dignidad, con una sí. profundidad psicológica y, sin embargo, los personajes femeninos era como, bueno, pues haz de putilla o haz Guarrilla. de guarrilla o sé no sé cómo, eres la criada o eres la femme fatal, o sea, Sí. era un estereotipo lo que se trabajaba en escena. Cómo se trabajaba con los actores también era muy curioso. Yo iba analizando cómo, independientemente de que el alumno, director o directora, fuera chico o chica, Mm, de repente al actor se le dedicaba un tiempo extra, a veces con la excusa de que era peor que la actriz y entonces necesitaba más tiempo y más trabajo. Pero luego también era eso, cómo se colocaba en escena. Ya no solo es que pongas un estereotipo, sino que de repente a la actriz, la composición escénica, el actor estaba en el centro, la actriz en un margen, a veces de espaldas y haciendo algo como retorcer un pañuelo o teniendo algo en las manos, porque sabéis que eso también es una parte importantísima de la teoría de género, es como a las mujeres no pueden tener las manos libres, no vaya a ser que hagan algo. empiecen a tocar algo, tal. Siempre hay que ponerlas o un Como bebé o un parillas. ramo de flores o en el caso de la escena, pues un pañuelo, ¿no? Esto se repite muy a menudo, siempre hablo de estas cosas. Entonces, bueno, este tema que a mí me sorprendía, cómo era el análisis, cómo era la composición escénica, cómo se estaba, o sea, porque a mí me parece que es una responsabilidad la que tenemos como gente de teatro y como Mm, directoras mucho más, ¿no? ¿Qué historias estás contando y cómo las estás mm, contando al público? ¿Cómo construyes el imaginario social? Porque mm, el arte no imita la realidad, es la realidad al final la que acaba imitando al arte. sí. Y bueno, pues este tipo de cosas eran las que decidimos, o en mi caso decidí llevar ahí y plantear a mis compañeros y compañeras a ver si les pasaba lo mismo. Claro. Y Y la luego, verdad es que fue muy, sí, muy llamativo la, no sé cómo llamarlo, quizá agresividad o la sí, sorpresa airada, ¿no? sí, Que produjo sí, estos comentarios, ¿no? sí, La mayor parte de nuestras compañeras y compañeros dijeron que ese tipo de cosas no pasaban en sus clases y que sí, realmente era algo como muy excepcional del grupo que nosotros sí, estábamos, ¿no? Entonces, como no era así, porque realmente es verdad que eran grupos que concretamente sí, eran excepcionales, pero quizá eran excepcionalmente interesados, estaban sí, especialmente interesados en estos sí, temas y estaban trabajando además en un taller con una mm, asignatura optativa con Itziar Pascual Sí. sobre sí, teatro y género, pues llegamos a la conclusión
conclusión de que allí pasaba algo, ¿no? Incluso hasta la violencia de la reacción Claro. nos pareció que era significativa, que era muy llamativa, ¿no? Y bueno, a partir de ahí decidimos que quizá teníamos que salir de nuestra clase, ¿no? Claro. Qué bueno. Y nos pasaron varias anécdotas más y la verdad es que fue muy curioso. Sí. Y al curso siguiente pues decidimos organizar estas jornadas. Claro. Los temas que llevamos a esta sesión, ¿no? Con nuestros compañeros y compañeras para ver si a ellos y a ellas les pasaba lo mismo. Y Alicia, por ejemplo, llevó otra anécdota que también era muy en mi caso, sintomática. digamos, yo empezaba ese año a impartir por primera vez la asignatura de pedagogía teatral. Era el primer año que se impartía esta asignatura en toda la RESAD y yo creo que incluso en España, ¿no? Porque era una nueva obligatoria del plan de estudios. Entonces a mí, dentro de esa asignatura, se me ocurrió preguntar y proponer al grupo de alumnos y alumnas que tenía, que además era un grupo especialmente interesados también en el feminismo, que estaban desarrollando otra asignatura con Itziar Pascual, optativa de análisis de género, y me pareció que bueno, que podía ser curioso que yo les preguntara antes de ir al seminario este de pedagogía un poco qué opinaban sobre esto. Entonces se me ocurrió hacer una pregunta muy sencilla, muy pequeñita, y fue, ¿me podéis decir un nombre de una mujer importante dentro de las artes escénicas? Wow. Y entonces, bueno, fue tremendo. Ese grupo, que además era un grupo de gente formada, interesante y además interesada por el feminismo, fueron incapaces de decirme un único solo nombre. Claro. Pero ni uno. Y era un grupo grande, además, o sea, era un grupo de 15 personas, me parece, 16. Y entonces fue tremendo. Yo llegué como justo después de esa clase al seminario, totalmente como trastornada, Claro, ¿no? claro. Y en un primer momento pensando que ese grupo era un grupo pues excepcional, ¿no? Pero como era un grupo excepcional pero de bien, pues empecé a darme cuenta que a lo mejor ahí había un problema estructural más importante. Y Ana y yo habíamos como llevado nuestras ponencias, digamos, independientemente, ella sobre su tema dentro de la dirección de escena y yo dentro de la escenografía, y de repente con esta nueva pregunta, digamos, que era mujeres importantes dentro de las artes escénicas, pues de repente pensamos, aquí pasa algo. Y entonces se nos ocurrió hacer una cosa muy fuerte, que es mirar nuestros propios programas. Y cuando vimos nuestros programas, los nuestros de feministas convencidas, pues vimos que no solamente no había paridad en el temario, es decir, en los referentes que aparecían como modelos a seguir, sino que no había paridad ni siquiera en la bibliografía. Es decir, que no aparecían tampoco ni investigadoras, ni, o sea, aparecía alguna, pero no había desde luego paridad ni por lo más remoto, ¿no? Y entonces ahí, digamos, nosotras llegamos al seminario este con muchas profesoras y profesores de distintos departamentos de la RESAD, era un seminario además especialmente numeroso ese año, y intercambiamos este shock, porque entramos en shock. ¿Y qué ocurrió? Claro. Bueno, fue tremendo, porque además a mí se me ocurrió hablar, porque como me encanta algunos momentos históricos especialmente, se me ocurrió hablar de momentos históricos en los que ha habido paridad y ha habido un pensamiento paritario, como es el final de la Edad Media, ¿no? Y ponía el ejemplo de Santa Teresa, San Juan y tal, y eso, claro, un escándalo terrorífico, ¿no? Porque, sí, la cuestión es que esto se montó una buena, porque decían que eso no pasaba en ninguna otra clase, todas que nuestras nuestros compañeras alumnos debían de ser especialmente machistas y horribles y que eran unos analfabetos y analfabetas, y que eso no pasaba en ningún otro lado. Entonces yo, claro, propuse, vamos a mirar los programas, por favor, de los demás. Eso nunca se hizo. Claro. Y pero bueno, simplemente nos hiciste la decían pregunta que no hay también. discriminación. Mujeres artistas importantes, y también hubo ahí, lamentablemente, bueno, claro, con el shock también era difícil dar ningún nombre, pero sí que lo comprobamos. Sí, salieron los nombres, pero claro, empezamos a darnos cuenta que el problema no era tanto la memorización, digamos, de nombres concretos, sino qué considerábamos que era, por ejemplo, arte, ¿no? Gran arte, que era ser una gran artista,
porque había, por ejemplo, era muy curioso porque a las actrices, por ejemplo, a las bailarinas no se estaban dentro consideran del grandes parámetro. artistas, claro. Y entonces ya nos dimos cuenta que realmente era un problema mucho más grave de lo que parecía, y que estaba relacionado con la consideración de lo que era ser serio. Serio o no serio, sí. Claro, a partir de ahí también empezamos a cuestionar la propia institución, cómo nos relacionamos entre nosotras y nosotros, es decir, entre el profesorado, quién está en el equipo directivo, ¿no? ¿Por qué no ha habido en 200 años de historia más que 2 mujeres directoras? Cómo tratamos a los alumnos, a las alumnas, quién ocupa el tiempo de la clase y la atención de la clase, ¿no? Quién habla más en clase y por qué. Bueno, todas estas cuestiones las queríamos plantear incluso, pero analizándolo primero a nosotras mismas, ¿no? Porque también no queríamos cuestionar a nadie, sino cuestionar el sistema y lo que podemos hacer para cambiar el sistema. Es que está muy claro que todas hemos sido educadas en un sistema machista, en una violencia estructural, y que somos las primeras afectadas y las que estamos reproduciendo el mismo patrón, aceptando un canon y aceptando unos grandes nombres de una manera de hacer las cosas con la que no nos sentimos a gusto ni identificadas ni creemos en ella y que creemos que se puede cambiar. Entonces, a partir de ahí es cuando dijimos, vamos a hacer acciones positivas para cambiar esto y cambiar a nosotras mismas las primeras, ¿no? Y ahí es cuando al año siguiente, además teníamos un grupo de alumnado que le interesaba al grupo también la cuestión, decidimos empezar con las primeras jornadas, pero que eran a raíz de un proyecto mayor, que el proyecto consistía en una colaboración entre directores, directoras y el grupo de escenografía, y propusimos trabajar, en vez de sobre los referentes de siempre, las obras de siempre, trabajar sobre grandes dramaturgas de la historia, internacionales, grandes dramaturgas que son consideradas grandes dramaturgas en todas partes y que, por ejemplo, en España no están traducidas. Claro. Llegamos incluso a impulsar las traducciones, claro. Y la verdad es que fue bastante emocionante porque todos los alumnos y alumnas que participaron en esos montajes pues les encantaron. O sea, en ningún momento, digamos, hubo la sensación de que eran obras menores o que eran obras que no merecían formar parte del trabajo. Y entonces a partir de ahí también nos dimos cuenta que había una parte de desconocimiento de que existían esas obras y que se podían montar y que se podían trabajar en igualdad de condiciones con los grandes nombres de la literatura universal. O sea que el primer momento fue casi pues de recuperación de nombres históricos, ¿no? Y entonces pues echamos mano de varias amigas y amigos especializados en las universidades madrileñas en el estudio de grandes mujeres creadoras, y decidimos abrir nuestra clase, y en lugar de que fuera un asunto de que vinieran a nuestra clase y que nuestros alumnos y alumnas de tercero de dirección y de escenografía, que eran concretamente, tuvieran la posibilidad de presenciar esas charlas, pues la abrimos a toda la escuela. Y entonces fueron las primeras jornadas, ¿no? Invitamos a una serie de personas. Y ahí entró también Itziar Pascual a colaborar, y hablando de esto se le ocurrió el nombre de las jornadas, que fue muy graciosas, que fueron las primeras, se llamaban Fueras de Serie. Porque era esa idea de estar fuera de la serie, digamos, de lo que es el canon, ¿no? De manera que ese tema del canon y, digamos, de lo que es los elementos a trabajar o no a trabajar, a considerar importante o no importante, es como que estuvo desde el principio, ¿no? Claro, de hecho, o sea, es que recuperamos, por ejemplo, una española que es Rosa María Gálvez, una ilustrada que está su obra a la altura de Moratín, pero no la conocemos. O María Luisa Fleischer, que en Alemania se estudia en el instituto, o sea, es una de las colaboradoras de Brecht, que ha escrito alguna de las obras de Brecht, porque ya sabemos que Brecht nunca escribió solo sus obras, sino escribió en colaboración y casi siempre con mujeres, y era un hombre importantísimo, Olimpia de Gush, ¿no? Y, o sea, que empezamos ya recuperando grandes nombres. Dijimos, bueno, ya que hay este problema también con el tamaño de lo grande y lo pequeño, vamos, para no asustar, a tomar personas a coger como de reconocido prestigio internacional, ¿no? Y además eso era. Vamos a coger nombres, no con nombres raros, de yo cojo aquí a mi prima, ¿no? A una alumna de dramaturgia egresada hace 3 años, sino vamos a coger los súper grandes nombres, y además pues no solamente españoles, no solamente franceses, sino además cogimos una francesa, una alemana y una española. Y Stein,
Sí, también. sí, una norteamericana. Sí, porque hay algo que no Norteamericana, tiene sí. solo que ver con la invisibilización de lo periférico, sino con que está invisibilizado lo que es main también de alguna manera. Claro, y lo Hombre, que, es claro. que Gertrude Stein, por ejemplo, Claro. que es la madre del teatro contemporáneo en Norteamérica y en el resto del mundo, sí, o sea, sí. no solo como mecenas, sino como dramaturga. Sí, sí. Y aquí hay textos que no estaban traducidos, Sí, claro, ¿no? claro. Tradujimos el de 4 santos en 3 actos y o sea, pues Sí, bueno, ahí desde luego o sea, esa es otra de las cosas que ha sí. sido muy importante de estas jornadas, es que bueno, nosotras aquí, digamos, lo único que hemos hecho es también mantener, somos las que nos hemos mantenido en continuidad, Sí. pero realmente ha colaborado y participado muchísima gente desde el sí. principio, es imposible, Sí. digamos, que esto funcionara sin esta participación activísima de todo tipo de personas, además, algunos más Claro. comprometidos o más comprometidas con el feminismo desde el principio Sí. y otros no tanto, pero que sin embargo les parecía que el proyecto era interesante y también pues a veces por cariño, por Sí. amistad, pues se Sí. me quedaban ahí metidos y al final pues quedaban enganchados. Y Claro, un pero poco... es que Julio Escalada, que tradujo a Gertrude Stein, ¿no? La esclavitud de los Sí. a Olimpia de Gouges, la esclavitud Sí. de los negros, pues bueno, de repente le encantó la idea de vamos a recuperar un texto que no está, ¿no? Ni Sí, en el canon ni sí. traducido. O sea, es que lo que es alucinante es que en el siglo XXI, en España, Sí. haya grandes textos de la literatura dramática Sí. sin traducir. Sí, muchísimo. ¿No? Y sobre todo tienen nombre de mujer, quiero decir, pero también queríamos poner en valor lo que es una escuela superior, Sí. ¿no? Sí, Lo sí, que es sí. la RESAT, que es un centro de investigación, no solo de formación o Claro. de formación, sino de Porque investigación. además y en creación. este sentido vosotras estáis proponiendo un formato que no existía antes en la RESAD, que es lo primero hibridar los contenidos de dos recorridos, digamos, Sí. de dos itinerarios, como son escenografía, para el cual trabaja Alicia, y dirección, para el cual trabajas, Ana. Y estáis combinando, digamos, disciplinas y proponiendo, bueno, contaminación en ese sentido, que es muy rica, ¿no? Bueno, a ver, es que es en la naturaleza de las artes Claro. escénicas y del teatro, o sea, es que lo otro no tiene sentido. Claro. La idea de que cada creador es un genio que trabaja solo, además creador en masculino, Sí. es como algo que es totalmente ajeno a la idea de las artes. Claro, así de alguna forma, digamos, el siguiente paso que dimos, Sí. además de esto de la recuperación de figuras que Sí. tenían derecho a aparecer y no aparecían en nuestros temarios, era también el analizar que el propio sistema de trabajo. Entonces nosotras también decíamos, humildemente también lo que presentamos es nosotras mismas como, digamos, personas humanas, ¿no? Sí. Es decir, como profesoras, estamos también abriendo un modelo de que esa colaboración es posible. Es decir, también hay una especie de leyenda que muchas veces luego no se cumple en la práctica, de que los artistas y las artistas somos muy competitivos y muy individualistas, muy narcisistas, y eso hace que realmente sea muy difícil colaborar, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, pues como mínimo haciendo este trabajo lo que hacemos es dar visibilidad a que la colaboración es posible, evidentemente con sus desencuentros, pero es desencuentro. Es complicada porque también nos han educado en Claro. otro modelo Sí, de pupitres separados. Sí. Claro, Sí. pero al final sale cosas mucho más enriquecedoras, ¿no? Sí, además por o sea, por ejemplo en mi caso en aquella época acababa de publicar un artículo que hizo una investigación sobre lo que es las líneas emergentes en la dirección escénica en España, y yo me daba cuenta que la realidad es que las compañías más interesantes dentro y fuera muchas veces son parejas o tríos Sí. o Sí, grupos, sí. ¿no? Son colectivos los que están trabajando, porque es muy difícil crear hoy día, así como Gordon Craig, que no creo nada, ¿no? En la teoría. Sí. Si estás haciendo algo necesitas contar con otras personas, porque además el teatro es que es un arte social. Sí, si todas las artes son para un público, Sí. en el caso del teatro es que no tiene ningún sentido Sí, fuera de ahí. Entonces, pues era como, bueno, ¿por qué estamos viendo que en la realidad funcionan otros modelos de compañía que son súper interesantes y por qué enseñamos esto? Claro. Sí. ¿Por qué por ejemplo, yo hablo del recorrido de dirección, pero ¿por qué nuestro alumnado colabora con el alumnado de interpretación? Bueno, colabora de algún modo, pero nunca con el de escenografía, o de una manera no... O
o sea, como fuera del temario, Sí. fuera por casualidades que se dan, pero no está pensado, ¿no? Sí. Y claro, es que eso también hay que enseñar la colaboración. Eso es una parte fundamental Eso es. de la parte de la Y educación. entonces ahí ya nos dimos cuenta que había un asunto también, que estas jornadas podían ayudarnos también a respaldar, digamos, nuestras intuiciones o nuestras aproximaciones, que era el abrir a otro tipo de metodologías. Sí. Y claro, nos encontramos que existía una teoría y una práctica muy desarrollada en lo que serían las pedagogías y metodologías de trabajo, creación, investigación feministas. Entonces, ya al margen de reivindicar el papel de la mujer, digamos, dejamos muy claro que nuestras jornadas no eran de teatro y mujeres o de mujeres en el teatro, sino que lo que queríamos era visibilizar formas distintas de trabajo que normalmente, al invisibilizar a las mujeres, desaparecían también de la historia. Claro. Entonces, de la historia del presente, porque lo más fuerte de esto es que no estábamos hablando tampoco de algo fruto de también la pérdida de datos que el tiempo, digamos, produce, sino de cosas que están pasando ahora mismo y que, sin embargo, quedaban fuera de la academia. Sí. Entonces dijimos, no, a ver, la academia somos también nosotras, tenemos una parte de responsabilidad y vamos a empezar a meter esos modelos diferentes que a veces se nos presentan como nuevos, pero que veíamos que históricamente habían funcionado también mucho, y introducirlos dentro de las clases. Y de nuevo, otra vez, invitar a gente, que no fuéramos nosotras todo el rato hablando de lo mismo, sino personas especialistas de todo tipo de cosas, porque realmente nos encontramos además siempre una gran acogida a todos esos todos y todas especialistas. Sí, porque hay algo que es un poco la base de las jornadas que habéis creado, que es muy bonito y que tiene que ver con esto que habláis de la colaboración en contra de la verticalidad, ¿no? Sí, o sea, la colaboración y la aportación de tantísima gente que enriquece con su sabiduría toda la visión de todas las demás, que se produce algo muy... Claro, aquí en muchos casos, como también es una cosa que era una condición de nuestras circunstancias, es que no había presupuesto, no había tampoco ni siquiera un espacio especialmente dedicado para ello. Entonces, claro, nosotras teníamos que contar con la aportación desinteresada de las personas que nosotros más o menos conocíamos. Entonces, era una cosa que realmente tampoco era que nosotras, digamos, pensáramos, vamos a invitar a esta otra persona, sino en muchos casos era como una especie de oleada en la que gente se proponía. Evidentemente, luego nosotras intentábamos hacer con esas propuestas pues algo como coherente, ¿no? Y como más fácil de asimilar, pero realmente hubo muchas personas que fueron, oye, nos hemos enterado que estáis haciendo esto y queremos participar, y fue increíble. Bueno, es que en el fondo, ¿no?, es poner en marcha un mecanismo que también tiene que ver con la pedagogía feminista. Claro, Entonces, eso es. La pedagogía de la situación, qué tenemos, qué necesitamos, quién hay. Y claro, resulta que hay mucha gente que sabe mucho de muchos temas que no los puede llevar o no puede hablar de ellos en ciertos contextos. Entonces, creamos ese contexto de colaboración y de una comunidad de aprendizaje en realidad horizontal, y bueno, ha sido fantástico. Claro, y además al tener esta perspectiva histórica de 5 años, pues ha sido muy bonito ver cómo muchas personas que a lo mejor en una jornada venían de público, a la siguiente venían digamos, de ponentes, o al revés, ¿no? Los ponentes de unas jornadas seguían viniendo año tras año. Y entonces creábamos como una especie de punto de encuentro. O sea, realmente lo que se han convertido es un momento de encuentro que además este año ya sí que ha petado, y era muy gracioso como cada vez que entrábamos por la RESAC de este curso, no había un día que alguien que no había estado especialmente además participativa en ninguna de las jornadas anteriores preguntara por ellas. Qué bueno. ¿Y cuándo va a ser las jornadas? Claro. Incluso muchos decían, ¿cuándo van a ser nuestras jornadas? Y es decir, esa apropiación, digamos, era absolutamente maravillosa, ¿no? De pronto ese momento de decir, pero ¿cuándo esto se ha convertido en las jornadas de tanta gente de la RESAC, ¿no? Cuando era una cosa como marginal, totalmente, digamos, en el lateral, como un poco residual, ¿no? Que estaba ahí,
aprisionada por miles de eventos muchísimo Sí. más importantes, pero que muchos de ellos lo han aguantado. Sí. ¿no? Claro, y luego Entonces, estaba pensando que también lo interesantísimo con las jornadas es que tienen un formato académico y artístico a sí, la es vez. híbrido. Es híbrido Sí. en eso, y también tiene una perspectiva feminista en la forma Sí. de hacerse. Quiero decir que esta perspectiva feminista es que cualquier persona se puede proponer y no tenemos en cuenta las categorías supuestamente sociales del catedrático, el Sí. doctorando, quién puede venir, Sí. una alumna puede venir y proponer porque Sí. de repente es una experta en Sí. algo que no sabemos. Como ha sucedido este De año cómo en ha varios ocurrido, casos. Sí. efectivamente. Pero Entonces, desde el primer desde primer siempre año ha ocurrido eso. fue muy... Sí. La primera mesa que organizamos, estas mesas Sí. multitudinarias, Sí. que este año, Sí. claro, han llamado mucho la atención, pero es parte también Sí. de la esencia de estas jornadas desde el principio, es que de pronto había mesas en las que había más gente en la mesa Sí. que fuera. Y fue desde las primeras, porque en las primeras invitamos a uno de los grupos Sí. al grupo de alumnos y alumnas. Y entonces, claro, de repente es que estaba toda la clase en la mesa, ¿no? Claro. De ponentes. Claro. Y claro, fue muy interesante. Incluso un par de académicos y académicas que vinieron, pues les llamó mucho la atención que estuviéramos mezclados de esa manera. Claro. Y artistas y académicas. También. Y luego la manera de trabajo, o sea, la manera en que se ha trabajado, como dice Alicia, es sin dinero, pero sí hay una economía. Hay una Sí. economía feminista, hay una economía Colaborativa, de trueque, sí, claro. hay un intercambio y hay un enriquecimiento, ¿no? Lo que pasa es que no es monetaria Claro, exactamente. exacto. Pero hay que reivindicar que eso también es una economía y que también hay Exacto. una ética detrás de esto que tiene que ver con los cuidados. Sí. etcétera. Ahí está, unos Sí. resultados Claro. Claro, y digamos. unas redes que también han Sí. ido a más y que incluso han salido proyectos artísticos de aquí. Es decir, Claro. ha habido gente que se ha encontrado y se ha conocido en estas Sí, jornadas sí, y a sí. partir de ahí han desarrollado proyectos, ¿no? Claro. Y eso Claro. pues también nos Pero orgullece. se está produciendo Sí. una red Claro. que avanza cada año, ¿no? Y Sí. se hace más grande. Sí. Sí. Siempre hablamos además de que a nosotras nos gusta volver a la idea de autoridad antigua, prerromana casi, que tiene que ver con la idea de hacer crecer, ¿no? La autoridad académica tiene que ver con hacer crecer y no con cercenar o con Sí. ponerse por encima. Entonces es lo que buscamos, cómo hacer crecer algo que además que está creciendo. O sea, Claro, que- eso también provocaba que, digamos, teníamos gente muy diversa. O sea, Sí. otra de las cosas que ha sido como muy peculiar y que incluso a bastante gente le llamaba la atención es la diversidad de invitados, invitadas, sí. participantes, como lo queramos llamar, ¿no? Claro. Y había veces que había algunas que nos decían, pero ¿cómo está esta persona invitada? Y decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si Claro. esta persona se considera feminista, sabe Claro. cómo se llaman las jornadas, es decir, Claro. aquí no se engaña a nadie. Sí. Y aún así, pues quiere Sí. participar. Claro. Pues por eso Sí. también enseguida decidimos que el título de las jornadas tenía que tener una S. Claro, Es decir, plural. no íbamos Sí. a hablar de feminismo como si fuera una única forma de hacerlo, Sí. sino de feminismos. Sí. Y ahí pues entraba todo Cualquier tipo de persona. cosas. Claro, y hay apertura, digamos, a todos los discursos justamente para interpelar y cuestionar, claro. Claro. Ahí está. Efectivamente. Y las jornadas se suelen desarrollar en torno al mes de febrero, Sí. ¿no? Es la fecha. Sí, siempre, bueno, lo pusimos como un chiste el 14 de febrero. Nos Ah. parecía que era muy bonito hacer estas jornadas de teatro y feminismos en una fecha tan señalada. Del para amor hacer romántico. algo que estábamos Eso es. cuestionando el amor romántico, Sí. efectivamente. También, bueno, luego Sí. había cuestiones prácticas, ¿no? Relacionadas con que no podía ser en las últimas semanas de febrero porque es normalmente arco y había Sí. bastantes participantes e invitadas y Claro. colaboradoras principales que eran artistas plásticas y que no podían, entonces en ese momento no podíamos contar con ellas, y luego toda la gente que está especialmente interesada en el feminismo tampoco podíamos meterlo en marzo. Claro, Porque claro. también se Son muy multiplicaban, digamos, Sí. las actividades, y como nuestra actividad no deja de ser una actividad marginal Sí, y pequeña. digamos pequeña, no podíamos Sí. competir con las grandes actividades, digamos, Claro. feministas, ¿no? Y luego aparte hay otro dato práctico que es también que es un cambio de semestre o está cerca Sí. del cambio de semestre en la escuela, con lo cual pensábamos que el alumnado podía tener más posibilidad Más de libertad. venir, ¿no? Sí. ¿Y qué nombres nos podéis facilitar? Hablábamos antes un poco de visibilizar justamente tantas mujeres que no conocemos de las artes escénicas. ¿Qué nombres hay? Como un ramillete para dejar aquí y que se escuchen y que queden, ¿no?
pues no sé si ramillete, porque realmente sería infinito, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, ramillete realmente- digo por la brevedad del vídeo. unas florecillas, ¿no? Porque realmente sí, es que es muy complicado, porque Sí. realmente es muy curioso, pero normalmente cuando escarbas debajo de cualquier gran nombre, te encuentras gran Muchos nombre más. masculino, Sí. suelen aparecer 3, 4 y 5 mujeres Claro. que están sustentando normalmente ese nombre. Esa estructura, sí. Esa estructura. Entonces, eso hace que, claro, se nos multiplicarían infinitamente, ¿no? Sí. Pero nosotras siempre, digamos, como nombramos a como dos que nos parecen como Sí. fundamentales, ¿no? Una es una extranjera y, digamos, como antigua, por llamarla de Sí. alguna forma, o que de alguna manera construye parte de, o creemos que debería de construir parte del imaginario de la figura del creador o creadora, digamos, en artes escénicas, y luego también otra mujer contemporánea, actual, española, que realmente nos parece que es increíble que no se la dé el valor y la importancia que debería de tener, ¿no? Sí. Y son... ¿Lo hablamos por Bueno, español? Bueno, si quieres empezamos por Ana Vallés, por ejemplo, que Ana Vallés lleva 31 años con una compañía en Galicia haciendo teatro por el mundo, es muy valorada fuera de España, pero tiene sus dificultades, o sea, dificultades que no es conocida, o sea, es alucinante que muchas personas que se dedican al teatro en España no conocen su nombre cuando es una persona, es una directora de escena y dramaturga que está trabajando, pues eso, por todas partes o por donde puede. Tiene una pieza muy interesante que es Staying Alive, en la que habla precisamente, empieza hablando de la dificultad de ser conocida o tener cierto prestigio, aunque lleves tanto tiempo, tengas premios, seas reconocida, igual por eso de ser mujer o por estar fuera, en los márgenes, por ser venir, periférica, por ser ¿no? periférica. Claro. Literalmente, Galicia, porque es en Galicia, sí. ¿no? Sí. Y luego la otra gran figura que nos llama mucho la atención y que siempre la ponemos como ejemplo porque es como muy paradigmática, es la figura de la hermana de Edward Gordon Cray, que es Edith Cray, ¿no? Entonces nos gusta especialmente porque son dos hermanos biológicos, es decir, con los mismos genes, o sea que si te pones aquí a hablar de la genética relacionada con la genialidad, ellos eran igual de genios, ¿no? El mismo contexto social, la misma época, se llevaban solo 2 años. Ella era 2 años mayor y en la época era más famosa. Es más, hasta el nombre de Cray, que es un apellido inventado, que es decir, un nombre artístico, no es un nombre de verdad, lo inventa ella, es el nombre de ella y él hasta le roba el apellido, por decirlo de alguna forma. Entonces, nos llamó mucho la atención que a esa figura, digamos, como modelo a seguir tanto para directores de escena como para escenógrafos, sin embargo no teníamos la contrafigura de la hermana que realmente había trabajado muchísimo más en la práctica que él. Es decir, que cuando se nos dice, no, este nombre de mujer no es lo suficientemente grande porque no ha tenido el suficiente éxito, porque sus proyectos no tienen la repercusión que estos hombres, claro, en este caso es muy llamativo porque ella trabajaba más en la práctica, tenía más repercusión social incluso en la época, y sin embargo nos encontramos que ella está totalmente desaparecida de los libros de texto y del imaginario colectivo de lo que tiene que ser un director o una directora de escena. Y sin embargo el hermano, que prácticamente no dirigió nada, dirigió 4 producciones en toda su vida, y con muchos problemas, es decir, que todas fueron producciones que tuvieron incluso mala prensa y prensa muy problemática, y él tenía una prensa muy problemática de todo tipo. Pues en vida consiguió, en su vida larguísima, consiguió sin embargo convertirse en el icono y en el modelo. Y ha llegado hasta hoy, Claro. en los libros de historia. O sea, que tenemos un problema con esto del patriarcado y la paternidad, ¿no? El padre que no pone nada realmente y sin embargo pasa a la historia. A ser dueño, pone mucha teoría, pone además mucha idea de autopromoción, claro, del conflicto que supone también trabajar con otros. Es decir, que también parte del imaginario que construye está sobre el miedo a colaborar y las dificultades y el problema a colaborar, ¿no? Entonces eso, claro, es muy curioso, ¿no? Y en concreto Edith Craig tenía un formato de vida peculiar también muy reseñable, ¿no? Claro, como ella, digamos, transgresor y diferente, con
con otras dos señoras, una que era una gran dramaturga y periodista y otra que era pintora, de manera que digamos que funcionaban como una especie de unidad de producción a 6 manos. Y eso, claro, es especialmente interesante, ¿no? ¿Tenéis permiso para...? Bueno, nos hemos cambiado de localización porque hemos tenido una pequeña intervención Un espontáneo. de un señor espontáneo que nos ha pedido amablemente que nos moviéramos de localización porque estábamos haciendo una grabación dentro de una exposición de una mujer como es Esther Ferrer y bueno, pues hemos salido al exterior, que aquí sí nos dejan. Entonces, bueno, pues seguíamos con el tema tan interesante. Estábamos hablando de Edith Craig, con su formato vital y su posicionamiento artístico. Y vosotras queríais hablar de la hermandad. Queríamos hablar de cómo en el caso de, que es paradigmático el de los Craig, pero que se repite en la historia, hermanos, hermanas que trabajan juntos o separados, que tienen carreras similares o incluso más interesantes en cantidad, calidad, etcétera, mujeres, al final desaparecen de la historia, ¿no? Y una que nos llamó mucho la atención es Claudia Castellucci. Nosotros queríamos hacer una investigación sobre este asunto, ¿no? Como detrás de esos grandes nombres de hombre como Pandur, Lepage, etcétera, colaboran siempre con sus hermanas. Y sus hermanas no están en la historia ni están en ningún lado. Y un caso fue el de Claudia, que tuvimos la oportunidad de hablar con ella el año pasado. Si tú lees Los peregrinos de la materia, los textos fundacionales de la compañía de ambos, ¿no? De la compañía Rafael Osancio, están escritos por ella, se nota, ella es mayor, ha estudiado artes, hay como todo un desarrollo de los temas y sin embargo ella ahora dice que el único y auténtico director es su hermano. Ella se dedica a la docencia, pero además incluso ha olvidado su participación en todo aquello. Decía, no, es que... Sí, en nuestro caso, claro, fue muy sorprendente y alucinante porque, claro, le preguntamos, entre otras cosas, ¿no?, sobre esta situación y ella aseguró que no había ningún tipo de discriminación, que simplemente es que su hermano había sido siempre el creativo del grupo desde el primer momento. Y fue muy sorprendente para mí, que yo estaba un poco como viéndolo así casi desde fuera, cuando Ana le dijo: pero a ver, en este libro los textos principales serán tuyos. Y ella dijo: anda, pues no me acordaba. Bueno. Entonces ya llegó un momento que nos dimos cuenta que la invisibilización es una autoinvisibilización. Es decir, como nos ha pasado ahora con la intervención del señor Segurata de la exposición, nosotras no hemos discutido, directamente nos hemos salido, nos hemos ido afuera porque nos ha parecido que incluso era más agradable estar aquí al aire que dentro, ¿no? Bueno, pues esto ocurre con muchas mujeres artistas a lo largo de toda la historia, ¿no? Llega un momento que te viene el Segurata de turno a decirte que no es tu sitio y te vas. Y te vas a otro sitio que estás mejor, ¿no? Sí, y olvidas hasta tu propia contribución, porque el caso de Claudia fue tremendo. Digo, mira, he traído el libro para que me lo firmes. Y aquí todo el Teatro Gemer, y como hablas de esos primeros espectáculos, las imágenes y el texto era tuyo, porque ella tiene una teoría entre lo que es la dramaturgia, que ella sigue escribiendo para su hermano, y la creación de las imágenes escénicas, la dirección de escena. Digo, pero aquí las imágenes son tuyas. Y dice... Dijo, es verdad, dice, no me acordaba. Es verdad. Bueno, luego intento justificar, es que, claro, esos primeros trabajos eran distintos. No, perdona, es que lo que sigue haciendo tu hermano es lo que estaba ya planteado allí. Siguen siendo las mismas imágenes recurrentes, que es el estilo, ¿no? Y ella lo olvidó. Pero bueno, que esto pasa mucho más, o sea, que una tenemos autoinvisibilización. Claro, nos interesan mucho las parejas de artistas, como en el caso de Ana Vallés, ¿no?, que ha fundado Matarile Teatro con Baltasar Patiño. Claro, como la que lleva la voz o la que pone la imagen, la directora, es ella. O sea, este tipo de compañías en las que la mujer, de parejas, que hay muchísimas, pero en la que la mujer destaca más o es el nombre principal, no pasan a la historia, no trascienden, no son importantes. Si es al revés, si fuera al revés, si el director fuera él, no habría ningún problema. O sea, lo tengo clarísimo.
Sí, Sí. entonces realmente Sí. es que estos son ejemplos, pero insistimos que Sí. podríamos Infinitos. tener Hay infinitos, muchísimos. sí. Sí, había un ejemplo que nos gusta también mucho, que es el de Joan Littlewood, una gran directora dramaturga que, como digamos, paralela su carrera a la de Brecht. Sí. O sea, es una señora que rodó por el mundo, hizo teatro político, hizo giras. ¿No? Incluso diseña y unos di- espacios Sí, específicos de intervención, de relación social. entre el pueblo Eso. y la comunidad y el arte escénico, que digamos Sí. genera el tipo de estructura también social que tiene el teatro británico en la Sí. actualidad, ¿no? Y que Sí, sí. pues siempre nos llama mucho la atención cómo tú puedes ir a cualquiera de los teatros Sí. nacionales británicos y te encuentras que están tomados y ocupados por familias, Sí. por jóvenes, Sí, por niños corriendo. Eso es impensable Sí. en los españoles. Sí. Y ella, digamos, es la diseñadora de esa estructura, ¿no? Junto Sí. con su pareja, que era arquitecto, ¿no? Ujú. Y claro, Y nadie la conoce, pero no solo Ha eso, porque desaparecido. aparte diseña como los ejercicios de devising, de creación, Ujú. son en gran parte creación de ella. Y eso en los manuales no aparece su nombre, ni Mm. como pedagoga, ni como diseñadora de espacios culturales, que ahora no solo hay en el mundo británico, Sí. sino extendidos por otros lados, y que tiene mucho que ver con su manera de entender el teatro, y ha desaparecido. O sea, su nombre, que dejó la actividad en los es muy 70, curioso, 80, ¿no? O sea, que tampoco... tanto por ejemplo de Sí. Craig como el caso de Littlewood, si investigamos y buscamos así, por ejemplo, reseñas, incluso los necrológicas, es muy llamativo la cantidad de comentarios en contra de su endiablado carácter, por ejemplo, y de lo antipáticas que supuestamente Sí. eran, Sí, cuando sí. simplemente eran mujeres dirigiendo, Claro, como hay, claro. como la mayor parte de Sí. los hombres dirigiendo. De un pues, hombre nunca hombre, se pues, cuestiona eso. ahí Sí. está, no, eso se supone que es tener carácter Sí, y sí. tener capacidad de Sí. dirección, De liderazgo, como se dice ahora. Y sin Sí. embargo, en las mujeres se dice que son unas bordes, ¿no? Unas mandonas, ¿no? Sí. Mandonas, unas maleducadas. Y si analizamos incluso en esas mujeres que han tenido mucho éxito, que las hay, porque como excepción sí que hay siempre hueco también para alguna mujer, ¿no? No como Sí. algo genérico, sino como algo excepcional. Excepción que confirma. Siempre también se destaca lo masculinas que son, sí, ¿no? En cierto incluso modo. se las llama eso, pues, mandonas, como mamarrachas, Sí. creídas. Sí. Es decir, todo ese tipo de cosas que, bueno, que forma parte de la figura de autoridad. Sí. Y sin Sí. embargo, en una mujer está mal visto y en un hombre está absolutamente casi exigido, Sí. ¿no? Entonces, Bueno, eso me es surge con esto que peculiar. habéis dicho, yo os lanzo un guante para que diseñéis el próximo manual de dirección y escenografía del siglo XXI femenino. Sí, estamos en ello, ¿eh? Muy bien. Estamos Sí, en sí. ello desde hace varios años, pero es verdad que como estamos un poco dispersas con todas estas actividades y investigaciones varias y tal, pues no tenemos el tiempo para realmente acabar de rematarlo. Sí. Pero la verdad es que está bastante avanzado. Pues será muy interesante, Sí. sin duda. Tenemos ganas de dedicarnos solo a eso, pero tenemos que estar en la multitarea. Claro. ¿Sabes? Y sí, la Total. conciliación Sí. permanente. Pues bueno, muchísimas gracias por esto. Yo simplemente os pido que recalquéis que son en febrero las jornadas, que invitemos Sí. al año que viene. Sí, a las sextas A la jornadas de sexta. teatro y feminismos de la RESA, que serán también alrededor del día 14 de febrero. Eso es, y estaremos Sí. pendientes. No, y que ya parece ser que una de Sí. las repercusiones, digamos, de estas quintas jornadas es que hay bastante gente ya escribiendo Interesada, para claro. las sextas. O sea, es Eso bastante es. curioso, ¿no? Y incluso este año, que también ha tenido la peculiaridad de que se han internacionalizado, porque Sí. además de la Sí. RESAD lo colaborábamos o las organizábamos junto con la Asociación de Teatro del Siglo XXI, que es una asociación internacional. Sí. Y realmente pues esto nos daba un poco de miedo al principio, que se nos fuera de las manos, pero como lo que ocurre es que estas manos se han multiplicado para ayudar y colaborar, pues realmente parece que esa internacionalización se va a mantener, ¿no? Sí. Qué bien. Cada año más y ha más sido grandes. muy chulo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y os tenemos en la liga. Pues Por muy Así que bien. aquí os supuesto. seguimos. Ahí Muy está. bien, muchas gracias. Gracias.